Y Él no fallará. Él nunca falla. Dios es fiel. Permanece siendo fiel. Ese es su carácter. Le voy a invitar a que abran su Biblia en el libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento. Profeta menor. Profeta menor no en el contenido de su mensaje, no porque sea menos importante que los profetas mayores, sino por el tiempo de duración de su ministerio y por también la extensión de su profecía. A diferencia de los profetas mayores, en un espacio de tiempo mucho más corto y un mensaje mucho más exacto, preciso para un momento determinado. El profeta Ageo. El libro del profeta Ageo, les decía cuando empezamos a predicar en Ageo, es casi una anomalía, es algo inusual entre los libros proféticos, porque a diferencia de muchas otras profecías y del mensaje de muchos otros profetas, en esta ocasión el pueblo escucha a Ageo y el pueblo responde en arrepentimiento y responde en obediencia. Les decía que Ageo tenía alrededor posible de unos 70, 80 años cuando profetizó, lo que hace posible que siendo muy joven, tal vez siendo un niño, él ya hubiese visto con sus propios ojos en Jerusalén el templo. El templo, cuando él habla del templo que había sido destruido y que ahora el pueblo tenía la tarea de reedificar, él tenía una imagen visual, él sabía, esto tenía un significado emocional profundo para él. Lo que estaba diciendo no era solamente lo que los abuelos le habían contado acerca del esplendor y la gloria del primer templo, sino lo que él mismo había visto con sus propios ojos. Así que para él el llamado a profetizar al pueblo para liderarles en la reconstrucción del templo tenía un valor muy profundo. Él comprendía también lo que el templo representaba, el valor espiritual del templo, el valor nacional del templo, la centralidad de la adoración en la vida de la nación, la prioridad de la gloria de Dios. Y en el primer mensaje que compartí, basándonos en el libro de Ageo, decíamos que Dios nos llama a nosotros a priorizar su gloria por encima de nuestra satisfacción personal. Que Dios y su gloria, Dios y su obra tienen que ser prioridad en nuestras vidas. En el segundo mensaje que vimos, le decíamos que es posible que aún en la obra de Dios, cuando nos involucramos en el servicio al Señor, y esto quizás es un buen recordatorio a nuestros hermanos que dieron hoy el paso del bautismo, obediencia al Señor en el bautismo. Hoy ha sido un día hermoso para ustedes y nosotros, de mucha celebración, de gozo. Pero también ustedes deben saber, como debemos saber nosotros y entender, que nosotros necesitamos en nuestras vidas la experiencia de una presencia continua del Espíritu Santo, dándonos vigor y fuerza, porque cuando nosotros decidimos dar pasos como ese y nos involucramos en la obra del Señor, es posible que en algún momento nos falten las fuerzas, que sintamos desfallecer en recordar ese mensaje y reflexionamos con relación a algunos factores que contribuyen a ese desaliento. Pero también vimos que cuando nosotros nos desanimamos, cuando nos desalentamos, cuando nuestras fuerzas flaquean, vimos cómo el Señor mismo viene y nos fortalece con su presencia. Que en medio del desaliento, Dios, como decíamos hace un segundo, sigue siendo fiel. Sigue manifestando su gracia en nuestras vidas y su amor que no se acaba, su amor inagotable para sostenernos a nosotros y ayudarnos a caminar la senda de la vida cristiana. Hoy quiero continuar hablándoles a partir de los versos 10 al 19 del capítulo 2. También la obra de Dios, hablábamos de la prioridad de la obra de Dios, pero hoy vamos a enfocarnos en la obra que honra a Dios. Y tiene que ver con dos aspectos esenciales de la vida cristiana. Tiene que ver con justicia y santidad. Cuenta una antigua leyenda griega que al rey Midas se le concedió su más grande deseo. Aquel rey poderoso, rey ambicioso, a pesar de sus muchas riquezas y de todo el poder que el rey Midas tenía, no se sentía satisfecho, quería más. Anhelaba más, ambicionaba más, y entonces pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Tremendo eso, ¿no? Y se le concedió.
Pero pronto pronto se dio cuenta de la manera más dolorosa lo fácil que es codiciar y anhelar las cosas equivocadas en la vida. Porque por valioso que sea el oro, un pan de oro no se puede comer. Por valioso que sea el oro, un vaso de agua convertida en oro no se puede beber y no puede saciar la sed. Por valioso que sea el oro, a la persona que amas, si la tocas y se convierte en una estatua de oro, tú la puedes abrazar, pero ella no te puede abrazar de regreso, mucho menos puedes recibir afecto de esa persona. Por más que brille el oro, así que si alguien está como Mida diciendo eso es lo que quiero yo. La realidad es que el oro no puede llenar las cosas más importantes de la vida, no puede llenar el corazón y no puede darnos lo más esencial en la vida. Así que te pregunto esta mañana para la reflexión, ¿qué es lo que más quieres en la vida? ¿Qué es aquello que más anhelas? ¿Qué es aquello que más deseas? ¿Qué es aquello que has buscado con búsqueda intensa porque lo consideras muy valioso? Si yo pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren más que cualquier otra cosa ser bendecidos por Dios? Es posible que todas las manos se levanten. Sin embargo, la clave en esto tiene que ver con que conozcamos lo que realmente, sepamos lo que realmente estamos anhelando y en comprender quién es la fuente de ese anhelo mismo, que es Dios. Anhelamos la bendición de Dios, porque entendemos que cuando tenemos la bendición de Dios, lo tenemos todo. Seas rico o tengas menos, tengas salud o estés batallando con alguna enfermedad, vivas en una mansión o en una casa de campaña, tengas documentos o estés indocumentado, si tienes la bendición de Dios, lo tienes todo. Y si sabes que tienes la bendición de Dios sobre tu vida, entonces sabes también que tienes algo que no proviene del mundo y que por lo tanto nada ni nadie en este mundo te lo puede quitar. Ageo le profetiza al pueblo que había regresado de la cautividad en Babilonia con un encargo de parte de Dios. Recuerde que habían comenzado el proyecto de Dios de reedificar el templo, reconstruirlo, pero lo habían abandonado en sus cimientos 16 años atrás aproximadamente. Y que ahora en respuesta al mensaje del profeta Ageo se había este pueblo comprometido a poner nuevamente manos a la obra y reanudar todo. Y en su tercer mensaje Ageo les hace ver la realidad de que la mano de bendición de Dios por muchos años se había retirado del pueblo. Les habla los confronta con la consecuencia y el peligro de alejarse de Dios, de no experimentar la bendición de Dios. Y también cómo ellos podían, y nosotros también, cómo podían ellos experimentar la bendición de Dios en sus vidas. En el capítulo 1 veíamos que aquellas personas habían tomado la difícil decisión de dejar atrás su vida en Persia o en Babilonia, depende del contexto histórico en que lo esté mirando, y regresar a Jerusalén. Y ese fue un paso muy valiente, porque cuando regresaron se trataba de el retorno a un lugar que, aunque estaba lleno de promesas por parte de Dios, implicaba sacrificios, implicaba desafíos. Y desde el principio se ve que ellos habían entendido los sacrificios y los peligros que les esperaban, el desafío, pero que junto con eso habían entendido también que Dios les había dado un encargo. Así que lo primero que hicieron fue reconstruir el altar y luego los cimientos del templo, pero cuando ellos pusieron manos a la obra se enfrentaron no solamente con una fuerte oposición de enemigos alrededor de ellos, de samaritanos y otros pueblos de la tierra, sino que también se enfrentaron a un enemigo mucho más cercano
y tan peligroso como cualquier otro enemigo: sus propias ambiciones personales y sus propias metas. Mucha gente tiene esto como su mayor enemigo. No es externo, es un enemigo interno en el corazón del hombre. Y estos fueron factores que los llevaron a abandonar el proyecto de Dios. Se dedicaron a sus propias casas, a sus propios trabajos. Y el templo, las cosas de Dios quedaron en el olvido. Y es entonces, 16 años después, cuando Dios les envía al profeta Ageo. Y en respuesta al mensaje del profeta Ageo, el pueblo se levanta, se entusiasma, reanuda el proyecto. Y Ageo les habla y les dice: ocúpense de las cosas de Dios, den prioridad al reino de Dios. Y en este tercer mensaje añade Ageo un elemento más. No solamente la necesidad de darle prioridad a las cosas de Dios, aquí le añade algo más, sino de hacerlo también con corazones puros, con corazones íntegros. Y es importante entender esto. Porque no todo el que pone manos a la obra en las cosas de Dios lo hace con un corazón puro. No todo el que dice: me voy a levantar y voy a hacer tal cosa para Dios, lo está haciendo con la motivación correcta. No todo el que dice: voy a servir a Dios, lo está haciendo con un corazón íntegro. De hecho, en la carta de Pablo a Tito dice que hay quienes se enseñan por ganancias deshonestas, ganancias personales. Y Pablo le dice a Timoteo que hay hombres corruptos de entendimiento, en 1 Timoteo 6:5, hombres corruptos de entendimiento que tienen las cosas de Dios como fuente de ganancia. No todo el que dice: voy a servir a Dios, lo hace con la motivación correcta, con el corazón íntegro, con el corazón puro. Cuando hablamos de ocuparnos en la obra de Dios, nosotros debemos tener en cuenta lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Y este principio, y déjenme decirle algo aquí en este versículo, que muchas veces decimos: hay que buscar primero el reino de Dios. Y al principio Ageo le está diciendo: hay que buscar primero el reino de Dios, hay que dar prioridad a la obra de Dios. Pero ahora añade lo segundo que Jesús dice aquí en Mateo 6:33. No se trata solamente de dar prioridad a la obra de Dios, dice también su justicia. No se trata solamente de construir para Dios, de obrar para Dios, de servir a Dios. Se trata de servirle con un corazón puro, con un corazón íntegro. Y cuando nosotros ponemos a Dios y sus cosas, su casa, su obra en primer lugar, entonces nosotros vamos a experimentar verdadera satisfacción y verdadera bendición. Y ahora en este tercer mensaje, Ageo amplía la idea, que nos recuerda que la verdadera satisfacción y la bendición de Dios viene de poner a Dios y a su obra en primer lugar, pero hacerlo con corazones limpios y puros, con vidas justas. Ahora, en el verso 18, sí. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. A partir de este día, la Nueva Traducción Viviente dice que a los 24 días del 9º mes es el 18 de diciembre. Ahora, usted se preguntará, ¿cuál es el interés o la necesidad de ser tan preciso en la fecha? ¿Cuál es la necesidad de ser exacto en la fecha? ¿Por qué el mensaje unos 3 meses después del primero? Bueno, tenga en cuenta esto: Israel era un país que su economía dependía mucho de la agricultura. Si la agricultura era fundamental en la economía de la nación, el cultivo de la tierra, la cosecha de los frutos, junto a la ganadería, eran elementos esenciales para el sustento y la economía de la nación. Y aquí hay varios factores en este tercer mensaje, la razón por la que da una fecha exacta. Primero, porque las lluvias tempranas en Jerusalén comenzaban en el mes de octubre. Y esa lluvia era importante porque era la lluvia que acondicionaba la tierra, que ablandaba, que preparaba la tierra para la siembra.
Así que para mediados de diciembre ya ese trabajo se había hecho, pero aún no tenían evidencia si iban a tener ese año una buena cosecha o no. Fíjense, en el verso 19 dice: no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo habían florecido. Todavía no se sabe si va a haber una buena cosecha o no. No se sabe si va a llover o no, si va a haber sequía o no. No se sabía si iba a ser otro año de mucho trabajo, poco fruto y alta inflación. Pero Dios les dice: ustedes no se preocupen por esas cosas. Ustedes no necesitan depender de las circunstancias, porque la bendición de ustedes y de sus cosechas no está en que llueva o deje de llover, en que la tierra esté blandita o esté dura. La bendición está en que ustedes me pongan como prioridad en sus vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y como ustedes me han puesto, si se lo va a dar, dáselo fuerte para que no parezca que hay una sola persona. Y como ustedes han puesto mi casa como su prioridad, yo les voy a bendecir. Domingo que viene vamos a dar oportunidad de que los que se bautizaron brevemente den un testimonio. Pero déjenme decirles lo que Dios ha estado haciendo en las vidas de estos hermanos y hermanas que se bautizaron hoy. Es maravilloso. Yo estoy hablando de tener una vida tranquila, dedicada al trabajo, al hogar, hasta tener una vida de adoración y entrega a religiones falsas, a ídolos, altares y todas esas cosas. Lo que Dios ha hecho es maravilloso. Pero detrás de todo eso, lo glorioso y lo que me inspira y me motiva a mí en ellos es que han decidido poner a Dios en primer lugar de su vida. Esta mañana recibí un mensaje de texto, conversaba con alguien por texto que me decía: estoy listo, quiero verdaderamente ser un hijo de Dios. Aleluya. Déjeme decirle, el primer paso para experimentar la mano abundante de Dios sobre nuestras vidas, su protección, su gracia, es precisamente esa: rendirle nuestro corazón al Señor Jesucristo y darle a Él la prioridad. Pero recuerde algo en lo que tiene que ver con la prioridad. No es solamente hacerlo a Dios primero, sino que tiene que ser con un corazón íntegro, con un corazón puro, con la motivación correcta. No es suficiente construir un templo físico, reconstruir el templo. No es suficiente con eso. Dios nunca desea un edificio lujoso y muchos sacrificios si los corazones de quienes le adoran no están bien delante de Él. Lo digo de nuevo. Dios no anda buscando un edificio lujoso. Dios no está buscando sacrificios. Lo que Dios está buscando es el corazón de quienes le adoran, que sea un corazón puro e íntegro. Ese es el problema con el falso evangelio de la prosperidad o el evangelio de la falsa prosperidad. De cualquier manera, hay un mensaje. Entre aquella gente que estaba trabajando en la reconstrucción, es posible que algunos, tal vez muchos, pensaban que si ellos simplemente reconstruían el edificio, el templo, que eso iba a ser como un amuleto de buena suerte, ¿no? Bueno, si yo hago lo que Dios me está diciendo, si tengo que ir a la iglesia, para la iglesia voy, si tengo que construir, construyo. Algunos es posible que pensaran que estaban entrando en una especie de negociación con Dios. ¿Qué mentalidad tan superficial la de un hombre pensar que puede proponerle un contrato a Dios, al Dios que es dueño de todo? Una especie de quid pro quo. Déjeme decirle, esa no es mentalidad de la Biblia. La mente de que yo te doy y tú me das. Hay gente que dice: yo me entrego a Dios cuando Dios me dé. Él es Dios, tú no. Nosotros no somos Dios.
te hago el templo, y si te hago el templo, entonces vamos a tener lluvia, vamos a tener una cosecha abundante. Pero eso no es lo que Dios está buscando. Ellos tenían las manos en la obra, pero tenían el corazón sucio, muchos de ellos. Sus corazones no estaban bien delante de Dios. No se acercaban a Dios con manos limpias y corazones puros. Y la obra no era así, hermanos, servir al Señor. No es simplemente un proyecto de construcción. Ayer hablaba con un joven que me decía una de las cosas que si yo me llegara a involucrar en una iglesia, y me dio razones por las que no se involucra en una iglesia, es porque yo soy una persona de actividad, yo siempre tengo que hacer algo. Qué bueno, me gusta producir, me gusta ayudar a los demás, pero déjeme decirle, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cristiano y no cristiano. Hay cientos de personas con una orientación filantrópica enorme, ayudan y dan para esto y dan para lo otro, pero la obra de Dios no era simplemente un proyecto de construcción, no era algo que tenía que ver solamente con lo físico. La obra implicaba un acto de adoración a Dios. Dios quería que le sirvieran con corazones puros, no solamente con manos hábiles, no solamente con talentos. Dios quería el corazón. Por eso les dice el profeta Ageo en el verso 11. Le dice Dios a Ageo: pregunta pues a los sacerdotes acerca de la ley diciendo. Fíjate, si alguien lleva carne sagrada en el extremo de su vestidura y con el extremo de la vestidura toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿llegarán estas cosas a ser sagradas? Es decir, si el sacerdote va con la carne que es consagrada en el extremo de su vestidura y aquí hay un pedazo de un pan y con esto toca el pan, ¿se convierte en santo el pan? ¿O toca el vino, se convierte en santo el vino? Y los sacerdotes dicen, no, lo que es santo es lo que lleva, es la carne, lo que está consagrado. Y Ageo luego dice, si alguna persona impura a causa de contacto con un cadáver toca algunas de estas cosas, ¿llegará esta a ser impura? Le respondieron sí. Ahora fíjense esto, si una persona entonces toca un cadáver y luego toca el pan, se hace impuro el pan. Pero si lleva algo santo y toca el pan, no se hace santo. Pero si es impuro, sí se hace impuro. Piensa en eso como, y hablaba con este joven ayer y le decía, como la salud y enfermedad. Si usted tiene gripe y me tose en la cara, después del bofetón que le meta, no. Si tú tienes gripe y me toses en la cara, probablemente me voy a contagiar, me voy a enfermar. Pero si yo estoy sano, qué bueno sería, ¿no? Si usted está enfermo con gripe y me tose, yo me contagio. Pero que sería bueno si yo estoy sano, como estoy, maravilloso, y entonces usted está enfermo, y yo te toso en la cara, que tú te sanes, pues. Sería bueno, pero tú y yo sabemos que no trabaja así. La salud no se pega, no se contagia. La enfermedad sí. Todos nosotros sabemos que es mucho más fácil contagiarse que mantenerse sano. Gracias por venir con máscara, Norma. Sobre todo si estamos constantemente rodeados de virus y de gente enferma. Lo vemos en las escuelas. Los niños se contagian entre sí, lo traen a la casa y se le pega al papá. Hasta el perico coge catarro, ¿no? Así funciona con el pecado. No adquirimos anticuerpos de santidad solamente por estar en un lugar santo. Solamente por venir y sentarnos en una iglesia y rodearnos de personas santas. Porque usted no lo conoce a ninguno. ¿No? Y el problema es que a veces vemos todo lo contrario. Creemos que si vamos a la iglesia que automáticamente se nos va a pegar lo de santo, ¿no? Que vamos a salir aquí con la cabeza brillante, el rostro brillante. O pensamos que podemos juntarnos con personas impías y no ser afectados. Y es un error en ambos casos.
No estoy diciendo que debemos vivir aislados del mundo. De hecho, la oración de Jesús por nosotros al Padre fue que no nos sacase del mundo, que nos guardase del mal. Pero sí un par de cosas importantes. La santidad no se hereda ni se transmite por estar cerca de otros ni por estar en lugares santos. Y en segundo lugar, debes tener mucho cuidado al vivir en contacto con el mundo. Recuerde que nuestra misión en este mundo es rescatar a otros, no es revolcarnos en su pecado. No es divertirnos con el pecado. De hecho, Judas 23 nos recuerda: salvad a otros arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Le digo, el pecado es contagioso. Hay personas que me dicen: yo puedo ver una película rated RRRXY y ver todo lo que puede haber en ese tipo de película y no ser afectado. ¿Creen al diablo? ¿Crees? Porque es a él a quien le está creyendo. El pecado sí contagia, pero la santidad, el vivir en santidad y consagración es una elección personal, y como bien le decía Mariana a los hermanos aquí, y es algo diario, es algo en lo cual debo permanecer, es algo en lo cual debo continuar y que depende mucho de mi comunión con Dios. Por eso Ageo entrega este mensaje, para exhortar al pueblo no solo a que siguieran trabajando en el templo, sino a hacerlo con corazones rectos para con Dios. Ese es un gran problema de la religión. La religión mira lo contrario de lo que Dios ve. La religión se enfoca en lo externo y en lo superficial. Alguien me dijo hace unos días: pastor, ¿cómo se siente usted cuando usted ve que hay una religión, y no voy a decir qué religión es, hay una religión X que tiene esos edificios magníficos, oro, tiene toda esa riqueza de arte, de todo tipo, y las iglesias, muchas iglesias evangélicas no tienen ni dónde congregarse? Digo, bueno, porque la iglesia evangélica ha entendido algo, que Dios no necesita de templos hechos por hombres ni adornados por hombres, que Dios lo que necesita es el templo que Él hizo, que es el cuerpo del hombre adornado por la presencia de su Hijo Jesucristo en Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Y la religión se enfoca en lo externo y lo superficial. Por eso poner reglas y poner ritos y cosas que hacer y que se esto y dejar de hacer lo otro. Pero la religión nunca es suficiente. Dios lo que mira no es solamente la obra de las manos. Dios lo que mira es el corazón detrás de esas manos. Y lo que hacemos con nuestras manos carece de valor si no hay un corazón íntegro, si no hay un corazón consagrado, si no hay un corazón puro, si la motivación no es correcta. A veces yo pienso, si mucha gente buscara pulir su corazón como pulen su talento, si le dedicáramos tanto tiempo al corazón como le dedicamos a los talentos, más tiempo al corazón que a la preparación, que al estudio, que a la práctica, que a los ensayos, yo pienso que los pastores seríamos mucho más efectivos si dedicáramos más tiempo con el rostro metido en la presencia de Dios que detrás de una computadora escribiendo un sermón. Pero ¿sabe por qué no sucede así muchas veces? Porque la gente se fija, lo que la gente ve son las habilidades y son los talentos y nos aplauden por esas cosas. Oh, pero qué fracaso tan grande, qué fracaso, porque lo que cuenta es el corazón y eso es lo que Dios mira. Cuán grande fracaso cuando lo que más valoramos, en lo que más nos enfocamos, es lo que otros pueden ver y no lo que Dios realmente ve. Porque lo que cuenta es el corazón, eso es lo que Dios mira. Recuerda que una de las cosas que está pasando aquí en este contexto es cómo el pueblo se sentía con relación al primer templo y el templo que ahora estaban reconstruyendo. Ahora ellos dicen, pero no, qué cosa, esto no se compara con aquello, con aquella belleza. Si pues hablaban así en mexicano también, los judíos, ¿no? Lo que cuenta es el corazón. Eso es lo que Dios mira. Y Dios les está diciendo, la perfección o lo impresionante no está en el edificio, en la casa externa,
sino en la condición de la casa interna del corazón. La adoración no tiene que ver con el edificio, tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con el templo hecho con manos de hombre, tiene que ver con el templo del Espíritu Santo, que es el hombre en las manos de Dios. La bendición de Dios se derrama abundantemente, a los que les gusta tomar nota, sobre quienes ponen a Dios en primer lugar. Los versos de 15 a 19, el mensaje de Ageo muestra tanto el lado negativo como el lado positivo. El positivo es claro, directo. La obediencia a Dios trae bendición sobre nuestras vidas. Pero por el lado negativo, cuando desobedecemos a Dios, cuando su casa, cuando su obra, cuando su reino no son la prioridad, Él va a traer disciplina a nuestras vidas. Y la disciplina no es algo agradable. A nadie le gusta hacer que lo disciplinen. Pero sepa esto, la disciplina que viene de Dios para corrección de nuestras vidas es una bendición. El autor de Hebreos nos dice que es una muestra de que verdaderamente somos hijos de Dios, que somos hijos amados de Dios. Dice el autor de Hebreos: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, si no son disciplinados por Dios, ustedes no son ni siquiera hijos, son bastardos. A veces la disciplina viene a causa del pecado. Pecamos y el Padre aplica la vara de corrección de su amor para enseñarnos a nosotros a no pecar. Otras veces la disciplina tiene el propósito de ayudarnos a madurar, de ayudarnos a crecer espiritualmente. Muchas veces la disciplina es una prueba para madurez. Es como un padre amoroso que le da una tarea difícil a su hijo. Yo recuerdo la primera vez que le di a mi hijo Mateo, el primero Matthew, que le di la tarea de agarrar el lawnmower, la máquina de cortar el césped y cortar el césped. ¿Verdad? Era difícil para él, era difícil para mí, no iba a ser difícil para él. Y no quedó perfecta la tarea. No era una tarea fácil. Yo sé que hay algunos padres que todavía tenemos esa maravillosa influencia de nuestra cultura latina de que los hijos tienen que trabajar, pues hay que educarlos a trabajar. No es agradable, pero cuando el niño obedece a papá, aprende lecciones valiosas que le van a ayudar. Y si no hubiera sido por esa primera ocasión y las que vinieron después, en la que Mateo, mi hijo, agarró una máquina de cortar hierba, siendo chiquitito, y la empujó para cortar la hierba, e hizo curva por todos los lados, pero cortó la hierba. Si no, fíjese cómo te prepara para la vida. Si no hubiera sido por eso, Franco no le hubiera dado trabajo ahora sí. No corta hierba, no tiene nada que ver el trabajo con eso. Yo he aprendido que, valga la redundancia, he aprendido más a confiar en Dios cuando el desafío ha sido más grande que cuando todo ha estado de maravillas. A confiar en Dios. Y en el caso de aquel pueblo, las frustraciones y dificultades que habían experimentado se debían a que ellos se habían olvidado de la casa de Dios, que habían cambiado sus prioridades, habían puesto sus propias metas, su placer, su satisfacción propia, su comodidad por encima del reino de Dios. Y Dios les dice: ¿sabe qué? Estos 16 años donde ustedes la han pasado negra, donde no ha llovido, donde ustedes han sembrado y no han cosechado, donde no les ha alcanzado para nada, eso no fue el enemigo, dice Dios, ese fui yo. Yo los estaba disciplinando a ustedes. Y por eso en el verso 25 dice, 15 les dice: y lo hago para que ustedes reflexionen y se den cuenta. Fíjense, verso 15 dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante
antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, miren lo que en otra versión dice, miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Y la palabra meditar aquí implica pensar, considerar, reflexionar. Párense y piensen y marquen este día. Y creo que esto es una buena cosa para nosotros de vez en cuando hacer, que paremos también y que reflexionemos. A veces para andar en la senda de Dios, para perseverar en nuestro caminar con Él, es necesario pararse y mirar atrás, recordar de dónde hemos venido, de dónde hemos salido, en otras palabras, de dónde Dios nos ha sacado. Muchas veces nosotros no valoramos la gracia porque olvidamos la profundidad de la obra que Dios ha hecho por nosotros. Bautizados en este día, nunca olviden lo que Dios ha hecho con ustedes. Ténganlo presente. Porque solamente quien es profundamente consciente de dónde Dios lo ha sacado, profundamente consciente de su pecado, será profundamente impactado por la gracia de Dios. Ese fue el mensaje de Jesús cuando la mujer pecadora lo ungió con perfume en presencia de los discípulos y ellos comenzaron a resonarle. Y dice el Señor en Lucas 7:47, por eso te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, por lo cual amó mucho, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y los versículos 15 al 19 en Ageo son un llamado de Dios al arrepentimiento, un llamado a recordar el pasado para valorar y celebrar la gracia que Dios le estaba manifestando y expresando en ese momento. Y es cierto que ellos habían sido rebeldes, es cierto que habían sido desobedientes, es cierto que habían abandonado la obra de Dios, es cierto que habían huido de Dios por mucho tiempo, pero ahora eso había cambiado, ahora se han arrepentido, ahora estaban dispuestos a honrar a Dios con sus acciones, pero sobre todo con corazones sinceros, con corazones íntegros, arrepentidos, consagrados a Dios. Ahora tenían una esperanza que estaba fundamentada en lo que Dios les había prometido, lo vimos en el mensaje anterior, su presencia, de que Dios les bendeciría con su presencia y que la gloria de este segundo templo, aunque en comparación a los ojos humanos no superaba al primer templo, sería mucho más grande que la del primer templo. Aunque físicamente pareciera imposible, vamos, alguien que lo recibe esta mañana, aunque parezca imposible, Dios dice que Él lo puede hacer cuando hay un corazón arrepentido que se entrega verdadera y totalmente a Él. Dios lo hace, alabado sea Dios. Y como resultado de hacerlo con corazones sinceros, corazones para Dios y su casa, Dios dice, marquen este día, porque van a ver la diferencia, Miguel, van a ver la diferencia, van a ver el antes y después. Oh, es difícil poner en una imagen la condición de un alma antes de encontrarse con Cristo. Yo tengo un par de fotos en mi teléfono y hubo una que la imprimí y todo para recordarme, porque hace 3 años atrás esta belleza que está aquí pesaba 230 libras y yo tengo el antes y tengo el después. Por déjeme decirle, eso es un gran logro y le doy gracias a Dios por ello. Por déjeme decirle que hay una imagen que no la puedo poner en una foto, que no la puede pintar un artista, pero que Dios la tiene y que yo sé que Él la tiene, y es la condición de mi alma antes de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Con una, la de 230, un día me iba a dar un patatú y el colesterol me iba a complicar la vida. Pero con la otra, sin Cristo, iba para un lugar de eterna condenación que se llama infierno. Iba a entrar de lo más gordito y resuelto. Pero hay un cuadro, hay un antes y hay un